tal? Buenas noches. Bienvenidos un miércoles más a una nueva edición del Vértice aquí en su televisión comarcal, en Comarcal Televisión, donde les vamos a llevar durante los próximos minutos temas de interés, temas de actualidad que nos deja la comarca del Valle del Guadalentín y, por supuesto, también algunos temas importantes que nos ofrece tanto el panorama regional, nacional e incluso internacional. Hoy nos vamos a centrar en justicia, hoy nos vamos a centrar en la situación en la que se encuentran los letrados de la Administración de Justicia, que ya llevan más de 25 días de huelga. ¿Qué reclaman? ¿Cuáles son los motivos? ¿Cuál es su día a día? ¿Cómo funcionan? ¿Cuál es su trabajo aquí en la ciudad de Lorca? Serán algunos de los temas que vamos a conocer y de los que queremos pues, tener detalles. Ya saben que será un asunto que posteriormente en la habitual tertulia será tratado con los habituales contertulios para ese debate, para ese análisis en el que también tocaremos otras cuestiones importantes que nos deja esta jornada. En este primer bloque nos acompaña para hablar de esa situación de los letrados de la Administración de Justicia María de las Huertas Barnés. Mari Huertas, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, lo primero de todo, como decimos, en huelga desde el pasado 24 de enero, son muchos procesos judiciales, muchas tramitaciones, diligencias las que se están paralizando. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuáles son las reivindicaciones que os han llevado a esta huelga? Bueno, el principal motivo es el incumplimiento por parte del Ministerio de Justicia de una serie de compromisos alcanzados en abril de 2022. En abril de 2022, como consecuencia de una serie de paros parciales, el Ministerio de Justicia se comprometió a una serie de reivindicaciones que tiene este cuerpo funcionarial y desde entonces no ha habido movimiento por su parte y no ha dado cumplimiento a estas reivindicaciones. En cuanto a qué reivindicaciones se reclamaban en aquel entonces, principalmente hablamos de un tema de adecuación salarial, me gustaría aclararlo, que no subida de sueldo, derivada de que en el año 2009 este cuerpo funcionarial asumió muchísimas funciones que en aquel entonces estaban atribuidas a jueces con el objetivo principal de descargar de trabajo a los magistrados y poder agilizar la tramitación ordinaria de procedimientos. En el año 2009 se asumen esas funciones, esa asunción de funciones es paralelamente conlleva responsabilidad y como consecuencia de esa responsabilidad pues no se hizo una mejora retributiva a los letrados de Administración de Justicia anteriores secretarios judiciales derivado que España está en una gran crisis económica. Ha habido otras reformas procesales en el año 2015 donde también se han atribuido nuevas funciones a los letrados de Administración de Justicia, registro civil, jurisdicción voluntaria, e igualmente sin acompañarse de esa adecuación salarial. Entonces, finalmente, por parte de este órgano, de este cuerpo, se ha intentado reclamar al Gobierno pues, esa adecuación salarial que, según el Gobierno, ha venido de la mano de una subida de salario que se acordó en presupuestos generales del Estado en el año 2021. Claro, esa subida de salario se hizo, pero a la totalidad de los funcionarios de la Administración de Justicia, no a nosotros específicamente como adecuación salarial. Y es a raíz de entonces que ya sí las asociaciones de letrados de la Administración de Justicia se pusieron en marcha e intentaron, pues, a través de la serie de paros parciales, contactar con el Gobierno y que se adecuara nuestras nuevas funcionalidades. Más labores, más responsabilidad. Ustedes lo que exigen es adecuar el salario a esas labores y a esa responsabilidad que tienen. Nosotros asumimos diariamente cerca del 70 al 80% de la carga de trabajo de un órgano, dependiendo de si estamos en instancia, es decir, civil, si estamos en instrucción, penal u otro tipo de jurisdicciones. Entonces, claro, a mayor funciones, mayor carga de responsabilidad, evidentemente debe ir acompañada de una mejora retributiva, que no una subida salarial. Yo no quiero que con las mismas funciones usted me suba el sueldo, yo lo que quiero es que usted adecue esas responsabilidades que ha asumido a mi salario. Se han mantenido ya varias reuniones, algunas de ellas interminables, de más de 15 horas. La última reunión ha sido esta misma semana, sí. Todas ellas sin acuerdo. Sí, el Ministerio de Justicia parece de un primer momento que no se muestra muy partícipe a dialogar porque, bueno, entendemos que cuando uno se reúne a negociar está dispuesto pues, a ceder o modificar o alterar alguna o reformular las pretensiones. Por parte de nuestro comité de huelga se han ido con propuestas en todas las reuniones a las que se ha ido. El Ministerio, principalmente la primera, y con posterioridad la respuesta directamente es un no, pero no hacen una contraoferta, o la contraoferta que hacen es inasumible. Nuestro comité de huelga sí que ha ido con propuestas reformuladas porque la finalidad que pretende el comité de huelga y la que tenemos todos los letrados de la Administración de Justicia que estamos ahora mismo
paralizando el servicio de la justicia es que esto acabe lo antes posible, es nuestro deseo. Lo que queremos es lo antes posible, que se negocie, llegar a un acuerdo y que todo vuelva a la normalidad, o por lo menos intentar recuperar todo lo que se está paralizando. Se entiende y piden que haya una celeridad para que se resuelvan todos estos trámites que se están paralizando, pero ¿hay voluntad por parte del Gobierno? ¿Se están llevando esos pasos por parte del Gobierno para llegar cuanto antes a un acuerdo? La verdad es que yo entiendo que no existe mucha voluntad desde el mismo instante que la propia ministra de Justicia todavía no se ha sentado en la mesa negociadora. Lo que entendemos por parte de todos los componentes de este cuerpo superior jurídico es que nuestra jefa, nuestra superior jurídica, superior jerárquica, perdón, que es la ministra de Justicia, debiera tomar cartas en este asunto, viendo que no existe una posibilidad de acuerdo, que no existe un acercamiento de posturas por parte del Ministerio, por parte del secretario general, debiera ser la propia ministra la que asumiera en primera persona la negociación. Hablo de datos oficiales, son en este mes en el que llevan paralizados 4.207 juicios y 5.181 diligencias. ¿Esto qué supone? Pues esto supone, aunque no lo parezca, y es verdad que las personas que no tienen la suerte de no acudir a la justicia, no acudir a los juzgados, supone un colapso absoluto del servicio, un colapso muchísimo más allá de lo que pudo pasar en pandemia, por ejemplo. Esto supone que el trabajo que ahora mismo se está acumulando va a requerir de años para poder volver a recuperar la situación en la que nos encontramos, que tampoco era muy buena, porque ya había bastante atraso en la tramitación de expedientes. Como decimos, son muchas actuaciones las que están paralizadas. Me imagino que lo que sí habrá serán unos servicios mínimos, ¿no? ¿Cuáles son esos servicios mínimos que ustedes deben de prestar sí o sí? Sí, el Ministerio de Justicia estableció como servicios mínimos el servicio de guardia y la atención de todos aquellos asuntos en los que existieran presos, así como aquellos procedimientos en los que hubiera menores o personas con capacidad modificada judicialmente. También se establecieron como servicios mínimos aquellos asuntos que tuvieran medidas cautelares, ¿no? Que tienen carácter urgente. Y nuestro comité de huelga ya nos recomendó, aunque no se habían establecido inicialmente por parte del Ministerio como servicio mínimo, que también se incluyeran, aunque no, repito, no se habían incluido por el Ministerio, el pago de pensiones de alimentos y la celebración de bodas civiles. Ahora, recientemente, el Ministerio pues, ha dictado una nueva resolución en la que nos indica que estos dos últimos conceptos van a formar parte de los servicios mínimos, pero eso se están realizando desde hace ya varios días. Estamos hablando de 11 partidos judiciales, estamos hablando de 133 personas letrados en la región de Murcia, pero ¿cuántos corresponden a Lorca y cómo está paralizando esta situación lo que son los juzgados lorquinos? Pues en Lorca somos 9 letrados de la Administración de Justicia. No todos los compañeros han secundado la huelga, pero sí un alto porcentaje. Concretamente, se está secundando la huelga en los juzgados de lo penal, por algún compañero penal, me parece que son casi el 60% de los compañeros de los juzgados de primera instancia e instrucción, y también por parte del Servicio Común General. ¿Eso qué supone? Pues que ahora mismo están paralizadas todas las demandas, es decir, no se están repartiendo demandas, que podrían estar hablando de cerca de las 1000 demandas sin estar repartidas todavía. No se están incoando expedientes, no se están tramitando escritos, no se está entregando dinero, salvo aquellas cuestiones que tienen que ver con alimentos, y que no se está impulsando ningún tipo de procedimiento. Evidentemente no se están celebrando los juicios que estaban señalados, ni se están realizando las comparecencias que requieren la intervención del fedatario judicial, que somos los letrados de la Administración de Justicia, y ello supone, pues la verdad, que un grave quebranto. Yo entiendo que si usted hablara con cualquier profesional de la justicia, abogado, procurador, graduado social, que normalmente trata e interviene en procesos judiciales, le podría ya advertir que están sufriendo un grave perjuicio también ellos en su día a día. En cuanto al día a día de un letrado, ¿cuál sería el día a día quizás pues, para los televidentes que puedan entender cuál es su función? Bueno, la función del letrado de la Administración de Justicia hasta ahora había sido desconocida. Gracias o por desgracia a esta huelga, pues estamos empezando a ser una figura bastante conocida para todos los ciudadanos. Nuestra función principal, y que tenemos desde hace muchos años, somos los titulares de la fe pública judicial. Toda actuación procesal o hecho que tenga trascendencia procesal debe realizarse bajo nuestra fe. Somos fedatarios públicos y para ello redactamos diligencias o actas, ¿vale? Nosotros somos los encargados, para que se haga una idea el ciudadano, de impulsar y tramitar los procedimientos, es decir, que para que se celebre un juicio previamente todo el impulso y tramitación del procedimiento somos los responsables del mismo. Ello requiere, por lo tanto, que nosotros seamos los que
los responsables de la aceptación de la demanda, de la minuta de esa demanda, de impulsar ese procedimiento, de resolver cualquier recurso que pueda darse a nivel procesal sobre ese procedimiento y, por lo tanto, somos los encargados de que finalmente pueda llegar el acto de la vista. Pero es que en el acto de la vista, como responsables de la documentación y del expediente, en este caso judicial, también somos los encargados de levantar acta de ese juicio, dar fe de la celebración de ese juicio, ya sea por medio escrito o audiovisual, y por lo tanto también notificamos las sentencias que pueda dictar un juez o los autos que pueda dictar un juez y resolvemos cuestiones que tenemos expresamente atribuidas de tramitación ordinaria, por ejemplo, como les he dicho, los expedientes de jurisdicción voluntaria por decreto. Somos los directores técnico-procesales del procedimiento, así como también los responsables o los encargados de cualquier cuestión relacionada con el personal. Somos los directores de personal, las bajas, etcétera. Una figura tan importante que incluso sin ustedes no podía haber elecciones, ¿no? Ahora que tenemos unos comicios tan cerca, a vista del 28 de mayo, sin ustedes no se podían realizar unas elecciones municipales. Se está planteando esa cuestión, la verdad es que no pensábamos que pudiéramos llegar a la fecha de inicio de constitución de las mesas electorales, pero efectivamente el letrado de la Administración de Justicia, anterior secretario judicial, según la Ley de Régimen Electoral General y la Ley Orgánica aplicable, es uno de los es el fedatario de las juntas electorales, ya sean de zona, provinciales, centrales, o sea que sí, el secretario judicial es una figura fundamental ahora mismo en las elecciones. ¿Llegará hasta esta fecha? ¿Habrá una resolución antes? ¿Será un arma de fuerza a lo mejor para que toda esa tramitación se pueda agilizar cuanto antes? Le puedo asegurar que la voluntad del comité de huelga que representa a todo el cuerpo letrado de la Administración de Justicia, que está ahora mismo ejercitando un derecho legítimo, que es el de la huelga, tiene una voluntad absoluta de que esto acabe antes. O sea, de verdad, quiero transmitir al ciudadano que para nosotros lo más importante es terminar esta cuestión, este litigio, esta controversia lo antes posible con el Ministerio y poder reanudar lo antes posible nuestras funciones. No queremos tener que llegar a ese extremo. A mí me encantaría poder decirle, pues mire, espero para esa fecha que todo esto se haya solventado y finalmente hayamos podido llegar a un entendimiento con el Ministerio, pero la verdad es que no lo sé. Depende también de la voluntad del Ministerio. Lo que se están solicitando después de 4 reuniones es cambio de interlocutor, precisamente que la ministra Llop sea la que resuelva el asunto y la que se reúna con ustedes. Claro, hasta este momento no ha habido un avance. De hecho, se nos ha comunicado que a partir de ahora las negociaciones probablemente se hagan vía por escrito y está claro que necesitamos un cambio de interlocutor para que tenga un talante distinto, negociador y con voluntad de llegar a una mediación y a un entendimiento. Nosotros estamos dispuestos a hacer reformulaciones, estamos dispuestos a pactar algo que se cumpla y que no tiene por qué ser de manera inmediata, se pueden establecer plazos, se puede establecer un programa de actuación, es decir, se pueden hacer de muchas formas, somos bastante flexibles en ese sentido, pero claro, necesitamos un interlocutor que se siente, escuche nuestras propuestas y sobre todo también un interlocutor que reconozca también la figura del letrado de la Administración de Justicia, porque nosotros se nos ha tachado de muchas cosas, se nos ha, no quiero decir insultar, pero sí se nos ha definido de muchas maneras por parte del actual secretario general, que es la persona con la que estamos llevando a cabo las negociaciones, y yo creo que eso denota un desconocimiento absoluto y real de que nosotros somos verdaderos servidores públicos, que nosotros ni somos golpistas, ni tenemos, creo que no somos terroristas tampoco, y que lo que pretendemos principalmente es que se dé una situación de justicia, porque creo que es justo que cuando a una persona le suben o le aumentan sus funciones, aumentan sus responsabilidades, aumente su sueldo. En el año 2009 no se pidió y se pide ahora porque había una crisis económica brutal. Y como servidores públicos que somos sin un ejercicio de responsabilidad no se pidió en ese momento, por eso se pide ahora. Y se llegó a un acuerdo, es decir, que no es algo nuevo, esto el Ministerio lo sabía, lo ha reconocido y ha estado dispuesto, porque así lo acordó y así lo manifestó, a que hubiera una mejora retributiva, a que hubiera una promoción de nuestra carrera profesional, a que pudiéramos modificar los grupos de población, porque tenemos compañeros que después de aprobar una oposición de 295 temas, según el partido judicial en el que tengan que trabajar,
tienen una diferencia de salario con otros muy elevada y eso tampoco nos parece justo. No nos parece justo y existen otros cuerpos funcionariales de la Administración de Justicia, como son los médicos forenses, que tienen reducidos los grupos de población y no se dan esas diferencias salariales. Entonces, la verdad es que nosotros lo único que pretendemos ahora mismo es que se reconozca que hubo un pacto, que se lleve a cabo el pacto y volver a la normalidad. Ese aumento de responsabilidad, ese aumento de más trabajo, ¿le fue impuesto de forma automática o han ido año a año aumentándolo? El grueso de la reforma se produjo en el año 2009. Una reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial y una reforma a través de la Ley /13/2009. Porque iba a haber una implantación de lo que era la nueva oficina judicial. El grueso se produce en 2009, pero con posterioridad hay una reforma en el año 2015, como he dicho anteriormente, en la que se vuelve nuevamente a atribuir a la figura del letrado de la Administración de Justicia una serie de funciones que, como no tienen carácter jurisdiccional, pues entienden que podemos asumir nosotros. Ustedes, perdonen que le interrumpa, ya asumen esa más carga de trabajo, pactando ya el aumento también que iban a recibir salario. No se pactó, hubo un compromiso por parte del Gobierno en su momento de que esto ahora no se podía retribuir por la circunstancia económica. Sí, pero que ustedes asumen la responsabilidad previa ya comunicación de que a ustedes le van a remunerar más su trabajo. No, a nosotros lo que nos dicen es, hay una ley en la que vamos a atribuir más responsabilidad, más funciones, pero ahora mismo no podemos pagar porque no hay dinero. En cuanto haya dinero... Pero más adelante sí. Exactamente. En cuanto haya dinero, ustedes recibirán esa mejora retributiva, evidentemente, por si no, como colectivo hubiéramos dicho ya algo. No se dijo en su momento, se dice ahora. Se llega a un acuerdo con el Ministerio no cumple y por eso estamos en una huelga indefinida. No es voluntad nuestra estar en esta huelga indefinida. También quiero poner de manifiesto que el Ejecutivo actualmente tiene en marcha una serie de leyes que quieren también, digamos, transformar un poco la justicia, la ley de eficiencia organizativa, la ley de eficiencia procesal, la digital. Pues bueno, de todas esas leyes, el letrado de Administración de Justicia es la piedra angular, así definida en la propia exposición de motivos de muchas de las resoluciones, así definido por el propio secretario general, por el propio ministro. En todas estas resoluciones nos erigimos como piedra angular de esas reformas. Pues si usted me considera una piedra angular, pues es lógico que también, por lo menos, se sienta a negociar conmigo, vamos a ver dónde está el problema, cómo podemos solucionar este conflicto. ¿Con carácter retroactivo con respecto al año 2009, las negociaciones que están poniendo encima de la mesa, o sería a partir del momento en el que se cara la prueba? A partir de ahora. Si nosotros hemos estado todos estos años esperando, ha habido algunos contactos, nada concreto con las asociaciones, pero ya sí, el año pasado, en abril de 2022, se concretó 3 o 4 puntos de nuestras reclamaciones: adecuación salarial, grupos de población, carrera profesional, etcétera. Se concretó, se reconoció un compromiso por parte del Ministerio y, por lo tanto, pues entendemos que lo único que hay que hacer es empezar a cumplirlo. ¿Qué opinión? Me imagino que hablan también pues, con abogados, con jueces, con el resto también de lo que compone la justicia. ¿Qué opinión, qué le comentan también, por decirlo de alguna forma, a los compañeros o esos sectores también en apoyo a ustedes? Bueno, la verdad es que los letrados, los abogados, los procuradores, los profesionales con los que hablamos, yo particularmente con los que he hablado, me manifiestan su apoyo y entendimiento. También me manifiestan su disgusto y disconformidad con la situación que se está dando, porque a ellos les repercute también directamente. Es que ellos tienen que dar la cara a un cliente de algo que a lo mejor no le atañe directamente. Claro, es que, veamos, hay una paralización del servicio. Si se paraliza el servicio, al final el ciudadano es el damnificado, pero también los profesionales que viven de ese servicio. Si no se trabaja, no se cobra, así de sencillo. Es que ellos también están viendo cómo trabajo que tenían ya realizado, señalamientos que tenían ya hechos, a lo mejor a un año vista, se les suspende y no saben si se les va a señalar dentro de 1 año o 2, porque todavía, como estamos en huelga, no se vuelve a señalar. Entonces, claro, los profesionales con los que yo particularmente he hablado me manifiestan el reconocimiento, que es verdad, que es de justicia, que hay una mejora o una adecuación, digamos, retributiva por las funciones asumidas. Las personas que trabajan con los juzgados directamente saben cuál es nuestra figura y lo que hace un letrado de la Administración de Justicia y la importancia que tiene. A mí me manifiestan su apoyo. También tengo que reconocer que están pues, bastante preocupados por la situación, porque es que podemos llegar a un verdadero colapso de la Administración. Ya había retraso antes, ya había bastante pendencia antes y entonces ahora esto va a ser pues, difícilmente recuperable.
Había un comunicado por parte del Colegio de Abogados de Murcia, tanto Murcia, Cartagena como Lorca, como de avisar a los clientes, ¿no? Se dio un comunicado como si se podían avisar con antelación a los clientes, pero esto parece imposible, ¿no? El decirle que a lo mejor su vista o que su juicio va a tener que ser aplazado. Cuando uno tiene un señalamiento, si no está presente, la ley procesalmente prevé que haya unos efectos. Depende de en qué parte estés, tiene un efecto, tiene otro. Entonces es importante que las partes estén el día de la vista en el juzgado. ¿Qué es lo que pasa? Que, pues bueno, cuando uno hace uso o ejercita su derecho a la huelga, yo puedo levantarme una mañana a las 8 de la mañana y decidir si hago huelga o no hago huelga. No puedo saber mañana si haré o no haré. Entonces, claro, avisar a los profesionales con esa antelación, pues bueno, resulta, digamos, en cierto modo contrario al ejercicio de ese derecho de huelga, porque la persona no tiene por qué saber si va a hacer o no va a hacer huelga antes. Otra recomendación de nuestro comité de huelga es que, aunque es consciente de que por derecho a huelga no tenemos la obligación de avisar a nadie, sí que se nos ha recomendado que en cierta medida, para evitar los desplazamientos innecesarios, sobre todo porque cuando vives en la misma ciudad, pues bueno, te desplazas, pero hay personas y peritos y testigos, etcétera, que se desplazan de otras ciudades. Para evitar esos desplazamientos, por lo menos un día antes se avise. Y me consta que también por parte de los compañeros en Murcia, por ejemplo, se está empezando a avisar el día de antes si se van a suspender o no los señalamientos, para que también pues, se cause, en cierto modo, el menor perjuicio posible al ciudadano y a los profesionales en ese sentido. ¿Cómo creen ustedes que se puede desatascar esta situación y cuál puede ser quizás la clave que ustedes consideran importante para que esto llegue a buen término? Yo veo importantísimo que la ministra tome cartas en el asunto, que la ministra se siente a hablar con nosotros, porque deberíamos en cierta medida poder hablar directamente con ella y no solamente con el secretario general, que ha manifestado su total oposición a todo aquello que se le plantea, a todo lo que se le reformula. Creo que un cambio de interlocutor es absolutamente necesario, y una vez que se haga ese cambio de interlocutor seguiremos trabajando en propuestas, seguiremos aportando soluciones. Nosotros lo que queremos es aportar soluciones. El Ministerio hasta ahora pues no hemos llegado a ningún entendimiento porque no ha aportado nada nuevo, es simplemente un no rotundo a nuestras solicitudes, a nuestros planteamientos iniciales, a los que hemos reformulado después en las sucesivas reuniones, pero la verdad es que no ha aportado nada que sea tangible y que nos pueda hacer plantearnos bajarnos de esta huelga. ¿Hay fecha prevista o ha dicho que ya iba a ser por mediante escritos? Por ahora no tenemos ninguna reunión señalada. Según se nos ha indicado, parece ser que a partir de ahora todo va a ser por trámite escrito, y entonces pues aquí estamos esperando a ver si hay algún movimiento. Ralentizaría mucho más lo que es el proceso. Yo así lo entiendo también, que eso va a suponer... Carta. Claro, pues no carta, y bueno, cada día que pasa a nivel nacional 10.000 suspensiones, cada día que pasa dinero acumulado sin entregar, cada día que pasa pues escritos, demandas acumuladas. Mari Huerta Parnés, que muchas gracias por explicar la situación en la que se encuentra. Esperamos que haya sido de ayuda también pues, para explicarle a los ciudadanos cuál es la situación y cuáles son las reivindicaciones que ustedes consideran que deben de realizar. Muchísimas gracias por este espacio, y pues espero haber podido también aclarar un poquito para que el ciudadano conozca un poco más nuestra figura y sepa exactamente qué es lo que solicitamos. Letrados de Administración de Justicia, tema que hemos analizado en este primer bloque. Ampliaremos algunas cuestiones a continuación en la habitual tertulia. Mari Huerta Parnés, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias. Continuamos en la programación de Comarcal Televisión, continuamos con este vértice, una pequeña pausa, consejos publicitarios y regresamos con más asuntos aquí en el vértice.